Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el señor diputado Iván Posada. Señor presidente, le confieso que por algunas expresiones escuchadas en sala, pero yo diría por muchas expresiones que se dan en el ámbito público a la hora de hacer una valoración de la situación económica y social de nuestro país, creo que hay una tendencia bastante extendida a minimizar el impacto de la crisis del año 2020. Quizás porque fue una crisis distinta. No provino de problemas de las finanzas públicas, de corridas bancarias, ni tampoco de una afectación sustancial de los fundamentales de la economía. Quizás por eso hay una tendencia, yo diría reiterada, particularmente en esta sala, a ignorar el shock brutal que significó la crisis sanitaria, la pandemia que se extendió a nivel mundial y que tuvo un impacto muy importante en nuestro país. No solo por la caída del Producto Interno Bruto, que fue del orden del 6%, sino por lo que está detrás de ese número. La realidad es que de la noche a la mañana, un montón de familias en nuestro país, algunas que estaban en el sector formal de la economía y otras en el sector informal, vieron disminuidos sus ingresos a cero. Particularmente, los sectores de actividad vinculados al turismo, la hotelería, los restaurantes, los bares, todos los sectores vinculados a los eventos sociales, a la organización de eventos sociales, los gimnasios, todas esas actividades de un día para otro pasaron a tener un ingreso nulo. En aquellos casos que había reservas a nivel del hogar, se consumieron las reservas. En los casos de los trabajadores formales, quien vino a poner lo que había que poner fue el Estado. La sociedad uruguaya toda, en definitiva, estableció un sistema de cobertura de seguro de desempleo que además se estableció sus modificaciones para tratar de dar respuesta con los seguros de desempleo parcial a una situación de excepción. Lo que no podemos además ignorar, señor presidente, es que ese impacto fue absolutamente asimétrico y que en los sectores sociales más vulnerables fueron los que recibieron mayormente el impacto, lo que se refleja claramente en el crecimiento de la pobreza en nuestro país durante el año 2020, pasando del 8,8% al 11,6%, pero que tiene el mayor impacto en lo que son los crecimientos ya muy altos de los niveles de pobreza a nivel de niños, niñas y adolescentes. Desde todo punto de vista, la crisis sanitaria trajo realmente una crisis económica y social de la cual estamos aún saliendo. Porque la realidad es que el crecimiento de la economía en el año 2021 no llegó a contemplar el crecimiento, la caída que se había tenido durante el año 2020. Y recién, en los datos esbozados respecto a este primer trimestre, se habla de que por primera vez estaríamos superando
un nivel de actividad al que tuvimos en el año 2020. Por tanto, señor presidente, me parece que ese dato de la realidad hay que tenerlo presente, porque desde entonces, desde que se declaró esta pandemia, lo que ha habido desde el punto de vista del gobierno es una respuesta inmediata tratando de que el Estado apareciera generando los recursos necesarios a través de transferencias, a través de lo que era el sostenimiento del seguro de desempleo, y en ese año 2020 fueron del orden de los 727 millones de dólares la globalidad del gasto coronavirus, que también, por supuesto, está incluido allí el tema vinculado a la parte sanitaria, que por cierto demandó incrementos importantes, sobre todo en inversión, para lo que tiene que ver con los CTI que se construyeron a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y en el año 2021 hay que agregar el tema de las vacunas. En el año 2021 el nivel del Fondo Coronavirus fue del orden de 1.153 millones de dólares. Durante todo este periodo que va del 2020 al 2021, las transferencias sociales, hoy lo señalaba la ministra en una de la presentación que hacía, está claro que hay un crecimiento muy importante en materia de transferencias. Creció en términos reales fuertemente. No tiene antecedentes en los años anteriores ese crecimiento de transferencias que hubo en materia social. No hay antecedentes. Por tanto, las primeras respuestas claramente estuvieron vinculadas al tema social. Mantener el vínculo con el empleo como un elemento sustancial para que hubiera, en el momento que comenzáramos a salir de la pandemia, una rápida respuesta de aquellas empresas que tenían capacidad para generar nivel de actividad. Otras recién empezaron de alguna manera a salir en lo que fue en esta temporada turística. El segundo elemento fue las transferencias sociales. Transferencias que se hicieron y se multiplicaron durante todos estos años, porque la comparación del año 2020 con respecto al 2019 es realmente de un crecimiento, creo que era del orden del 35% en términos reales. Y volvió a crecer en el 2021 nuevamente. O sea, claramente lo que se ha dado como respuesta por el gobierno ha sido con un foco social en aquellos que indudablemente han sido los principales perjudicados, los principales perdedores de esta situación de pandemia. Señor presidente, para que esto fuera posible, y hay que también ponerlo arriba de la mesa, fue muy importante el cambio en la institucionalidad fiscal. Porque los países no tienen recursos ilimitados. Y lamentablemente, desde periodos anteriores teníamos restricciones importantes por el déficit fiscal que se arrastraba. Y consecuentemente, introducir una nueva institucionalidad fiscal que pusiera de manifiesto la importancia de la política fiscal para hacer especialmente sostenibles estos esfuerzos en materia de políticas sociales. Porque de nada vale que hoy hagamos un esfuerzo en esa materia si no lo podemos sostener, si no se reitera en el tiempo, especialmente aquellos esfuerzos que están orientados a donde está el problema central de la pobreza en nuestro país, que
que es en los niños, niñas y adolescentes. Y estas nuevas medidas que se adoptaron ahora van con el mismo foco. Nuevamente se toma la decisión de incrementar las transferencias orientadas a los sectores vinculados a la niñez. Por un lado, en tanto en lo que refiere al bono crianza, en los niños de 0 a 3 años se incrementa 1.500 pesos y pasa a ser del orden de los 3.500. Y de los mayores de 3 hasta 6 pasan a recibir los 1.500 pesos. Lo importante de estas políticas es que son absolutamente sostenibles en función de una determinada realidad. Y eso es lo que en todo caso me parece que tenemos que destacar. Yo lamento, señor presidente, que se pierda de vista lo que ha sido este impacto de la pandemia. En todo caso, quiero reafirmar como una estrategia exitosa del Gobierno su responsabilidad fiscal. Porque sin responsabilidad fiscal no había posibilidades de hacer sostenibles estas políticas sociales, no había posibilidades de hacer efectiva la sensibilidad social, que es el otro aspecto fundamental en estas políticas de gobiernos que se han desarrollado durante estos 2 años de pandemia y que se siguen desarrollando en este año 2022. Por supuesto que en la valoración que hacemos, por ejemplo, del impacto de la pobreza a nivel de la niñez, hay desafíos que debiéramos asumirlos entre todos los partidos políticos, porque al fin y al cabo muchos de estos resultados se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Y es cierto, hay que reconocer que en los gobiernos anteriores la pobreza a nivel de la niñez, que estaba en un 50%, bajó a niveles del 17%. Pero sigue siendo, es así, una interpelación dura a todo el elenco político uruguayo, que todavía en el Uruguay entre una sexta y una quinta parte de niños, niñas y adolescentes sigan viviendo en niveles de pobreza. Ese es el desafío que debiéramos estar asumiendo como sociedad y que debiéramos estar asumiendo como partidos políticos. Algunos por supuesto, los que tenemos responsabilidades de gobierno, pero también los que tienen responsabilidades de construir junto a nosotros políticas de largo plazo para dar respuesta definitiva a esos problemas que sí nos interpelan, y no de ahora, no desde la pandemia, sino desde hace mucho tiempo. Señor presidente, estamos, por cierto, en un año donde todos los resultados, particularmente los que refieren a la exportación de bienes, están mostrando un crecimiento muy importante, del orden del 35%, como se ha señalado acá en la intervención de la propia ministra Arbeleche. Creo que las expectativas para el crecimiento de nuestra economía en este año 2022, tenemos cifradas esperanzas de que incluso sean superiores a las estimaciones que se han hecho por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Y tenemos claro que tenemos por delante instancias políticas muy importantes, como la de la rendición de cuentas. En todo caso, lo que está claro es que asumimos el desafío de tratar de transformar este país para que, en definitiva, todos los uruguayos tengan una mejor calidad de vida. En eso estamos. Muchas gracias.